característicos de organismos que se reproducen sexualmente, como los humanos, ¿no? Y que fueron identificados por Mendel al describir o al trabajar con estos chícharos hace, pues fíjense aquí, en los 1800, ¿no? También este tipo de herencia clásica o herencia mendeliana se refiere al tipo de herencia en el que se heredan o se puede seguir el rastro de un solo gen. También se le conoce como herencia monogénica. Entonces, antes de entrar a hablar sobre las leyes de Mendel y sobre estas cruzas con los chícharos que realizó, vamos a dar algunas definiciones que en su momento, obviamente, Mendel no acuñó, pero que hoy las conocemos. Y vamos a empezar por definir qué es un gen. Un gen es una cadena de polinucleótidos, porque recuerden que es DNA, que codifica para un producto funcional. En este sentido, funcional nos referimos tanto a RNA como a proteínas, porque recuerden que hay RNAs que no van a llegar a ser proteínas, pero que guardan una función en la célula, como los RNA de transferencia, los RNA ribosomales, los pequeños nucleares, ¿no? Que ya vimos en la sesión anterior, en el bloque anterior, en donde participaban ya sea en el splicing o, por ejemplo, la traducción. Entonces, aquí es importante recordar que gen es todo eso, que es esa región que nos da un producto funcional. Eso, guárdenselo. También vamos a encontrar otra definición que es genotipo. Y al genotipo nos referimos a la constitución genética de los organismos. Es todo este conjunto de alelos que posee un organismo, mientras que el fenotipo es la manifestación observable de este genotipo. Y nos referimos desde lo físico, a lo fisiológico, a lo bioquímico, porque también vamos a encontrar la expresión de proteínas, de enzimas, y este fenotipo puede ser normal o también puede ser patológico. Otra cosa que tenemos que recordar es que es el resultado de la interacción entre el ambiente y el genotipo o lo que nos constituye. Vamos a ver que locus hace referencia al lugar específico donde se encuentra un gen. Y cuando lo hablamos en plural, se llama loci. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, este gen, que es MDM2, que está presente su localización, ¿no? Es en el brazo largo, por ejemplo, de este cromosoma. Entonces, a esa dirección en donde se ubica este gen se le conoce como locus. También tenemos que los alelos o el alelo son las variantes alternativas de un gen, ¿ok? En un locus o en un sitio particular. Entonces, recordemos aquí que tenemos dos cromosomas. Cuando los cromosomas son iguales, por ejemplo, este podría ser el cromosoma 1, se conocen como cromosomas homólogos, ¿no? Recordemos las clases de meiosis. Y en una región particular, en un locus, entonces encontramos dos versiones de un gen. Por ejemplo, en este caso puede ser para una semilla rugosa y para una semilla lisa, ¿no? Entonces, es la misma característica. Las dos versiones serían una lisa y una rugosa, y se van a encontrar en el mismo sitio, que es el locus, dijimos, y a estas variaciones se les conoce como alelos. Algo importante es que estos alelos siempre van a ocupar el mismo locus en los cromosomas homólogos. O sea, es decir, en el mismo sitio siempre vamos a encontrar la región codificante para un gen particular, para una característica particular, ya sea en las diferentes versiones. Eso siempre va a estar así. Otra cosa es que a los alelos más comunes o frecuentes se les denomina como wild type. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes? No, maestra. Oh, gracias. Va. Bueno. Y también vamos a identificar homocigoto y heterocigoto. En el caso de un homocigoto, es un individuo que tiene dos alelos idénticos. Entonces aquí vemos, recordar siempre, hay un cromosoma de origen paterno, hay un cromosoma de origen materno. En un locus particular vamos a encontrar un alelo y en ambos cromosomas, por ejemplo, este alelo es igual. Entonces diríamos que es un organismo homocigoto para ese alelo particular. También vamos a encontrar el heterocigoto, en donde estos alelos, este par de alelos va a ser distinto.
Entonces, aquí, cromosoma materno, cromosoma paterno, un locus particular para un alelo, y en un alelo encontramos una secuencia, por ejemplo, aquí vemos una C, en el otro una G, y por ejemplo, aquí podría ser para la semilla rugosa, aquí para la semilla lisa. Es la misma característica, o sea, la forma o la estructura de la semilla, pero una nos da rugosa, nos da lisa, y diríamos que es un organismo heterocigoto. También vamos a encontrar algo que se llama dominante y recesivo. En este caso, en el dominante, el alelo que se expresa en estado homocigoto, bueno, se expresa en estado homocigoto y heterocigoto. En el caso del recesivo, el alelo es expresado únicamente en su forma homocigota, ¿ok? Y no es visible o queda oculto cuando está en un estado heterocigoto. Y lo vemos aquí con este ejemplo que es el color de los ojos. Por ejemplo, aquí vemos que el color azul de los ojos se manifiesta cuando este alelo está en su estado recesivo. Mientras que cuando está frente a un alelo que da origen al color café de los ojos, este alelo que codifica para la expresión de un color azul queda oculto, ¿ok? Mientras que el color café se manifiesta ya sea en estado heterocigoto o en estado homocigoto. Y en este caso se le denominaría como dominante sobre este color azul. ¿Sí queda claro? Maestra. Sí. Bien, entonces con estas definiciones iniciales vamos a hablar de los experimentos de Mendel. Parte del éxito que tuvo Mendel fue la elección de esta planta para hacer las cruzas, porque estaba comparando, bueno, comparó diferentes características, pero siempre en dos versiones, ¿no? Comparó la textura de la semilla, el color de la semilla, la forma de la vaina, por ejemplo, el color de la vaina, la posición de la flor y también la longitud del tallo de los chícharos. Él, en ese momento, como dije, no tenía o no contaba con la definición de ciertos, como ahora que vemos de gen o de dominante o de recesivo. Sin embargo, los resultados dieron la base de estas definiciones. Y vamos a ver qué es lo que... Vamos a hablar de un ejemplo. Y aquí. Una de las primeras cruzas que él realizó fue la cruza de monohíbridos. Y en esas cruzas, los resultados que se obtienen dejó de manifiesto este concepto de dominancia y recesividad y también el principio de la segregación, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en el cruce de los monohíbridos, aquí él probó, por ejemplo, la textura de la semilla. Teníamos una semilla lisa y una semilla rugosa. Estas dos tipos de semillas eran semillas o lo que él le llamó líneas puras. ¿Okay? Cuando hacía esta cruza entre semillas lisas y semillas rugosas, a esta generación, a estos padres, se les conoce como generación P o la generación parental. El resultado de estas cruzas se le conoce como generación F1 o primera generación filial. Y cuando autocruzaba o autofertilizaba esta primera generación, entonces se generaba la generación F2 o segunda generación filial. Bueno, entonces al cruzar esta semilla lisa, o sí, individuos de semilla lisa con semilla rugosa, lo que él obtenía era en su totalidad semillas lisas, ¿no? Entonces aquí es donde primero está evaluando dos factores y podemos ver que uno queda oculto, que en este caso sería la semilla rugosa, cuando está en presencia de la semilla lisa. Al autofecundar estas semillas o a los miembros de esta primera generación filial, estas semillas lisas, lo que él encuentra es que reaparece el rasgo de la semilla rugosa, ¿no? Y siempre en un porcentaje que va de 3 a 1, es decir, 3 semillas lisas por una semilla rugosa. Entonces, aquí vemos ese rasgo de dominancia que tendría la semilla lisa sobre la semilla rugosa, ¿no? Que queda oculto. Sin embargo, está presente. ¿Están de acuerdo? O sea, a pesar de que está oculto aquí en esta primera generación filial, después lo vuelve a aparecer. También en ese momento él
Él menciona que estos rasgos pues deben ser heredados o en factores, ¿no? Factores de herencia, que en este momento pues se le conoce como genes. Si viéramos estas cruzas ya con estas definiciones de homocigoto, heterocigoto y demás, entonces, y de alelos, veríamos esto que estoy señalando de este lado. Por un lado, tendríamos el genotipo, que es la constitución de estas semillas, y por otro, el fenotipo, que es lo que estamos viendo que se está expresando. Encontraríamos entonces alelos dominantes y alelos recesivos. En este caso, estamos viendo S para denotar esta característica de las semillas dominantes que hace referencia al ISO, y en el caso del alelo recesivo, igual a S en minúscula para denotar a la característica rugosa. Entonces, estos alelos dominantes, como ya dijimos, pueden estar en su estado homocigoto, en donde ambos alelos son iguales, o heterocigoto, pero al ser dominante, la característica que nosotros vamos a ver va a ser semillas lisas en ambos casos. Únicamente cuando los alelos recesivos se encuentran en estado homocigoto, vamos a ver entonces esa característica de semilla rugosa. Entonces, primero está en este momento, como lo que les había comentado, podemos ver estas dos características, dominancia y recesividad. ¿Okay? Otra cosa importante es que él determina que estos caracteres genéticos están controlados por factores, que como les dije, hoy sabemos que son los genes, y se encuentran en pares, ¿sí? En cada organismo. Recordemos uno de origen paterno y uno de origen materno. Ok. El siguiente principio es el de la segregación. En este caso, los alelos de cada gen, que aquí estamos viendo para la textura de la semilla, se separan o se segregan al azar durante la formación de los gametos, es decir, durante la meiosis. Y cada gameto tiene la misma probabilidad de recibir uno u otro alelo. Y aquí lo que vemos es esa primera cruza de la primera generación filial, en donde tenemos a las semillas lisas, a las semillas rugosas, y como dijimos eran líneas puras, por lo tanto eran homocigotos. Aquí tenemos para la característica dominante y para la característica recesiva. Con esta información, ¿cuáles serían los posibles gametos que se pueden generar en estos padres? A ver aquí, por ejemplo, en el 1. ¿Qué gametos puede generar este individuo o este chícharo? ¿Qué alelo puede llevar? A ver, La Miguel. característica que sean, ay, perdón. Adelante. La característica de que sean lisas y pues va a ser S mayúscula con S minúscula. Quiero sacar la pluma, aquí está. Entonces, aquí primero este padre. ¿Cuáles serían los posibles gametos que puede generar? Vean los alelos. ¿Cuáles son los gametos que va a generar aquí? Homocigoto dominante para la textura lisa. Ajá, bueno, ajá. Pero un gameto que dentro de ¿qué llevaría? A ver, aquí tenemos un gameto, aquí tenemos otro. Recuerden que decimos de la segregación, o cuando hablamos de segregación, quiere decir que esto se va a separar, ¿no? Se van a dividir. ¿Qué puede ir aquí y qué puede ir acá? S mayúscula. Ajá. Cada uno. Exacto. Y en este caso, en el S minúscula en cada gameto, ¿no? Exacto. Cada gameto, una S minúscula. Okay. ¿Qué sería esto? ¿No? Entonces, si hacemos la cruza de estos gametos, ¿qué vamos a obtener? ¿Cómo lo haríamos? Con el cuadro, ¿no?
Esta podría ser una opción, sí, claro. Ahí está. Entonces tenemos aquí, como ya ustedes bien lo mencionaron, esta separación de estos gametos con esta característica, con este alelo, ¿no? La S minúscula para la característica rugosa y la S mayúscula para la característica lisa. Al hacer esta cruza, entonces veamos lo que vamos a encontrar. Genotípicamente, bueno, ¿cuál es el genotipo de estas semillas en esta primera cruza? De mayúscula y S minúscula. Ajá, pero ¿cómo se le llama esto? Heterocigoto dominante. Es un heterocigoto, ¿verdad? Muy bien. Y fenotípicamente, ¿qué es lo que vemos? ¿El chícharo liso? Son lisas. Que todas son lisas, ¿verdad? Todas son lisas y genotípicamente también todas son heterocigotas. ¿Ok? Aquí, ¿cuál es el alelo dominante? Liso, S mayúscula. Ajá, para la característica lisa. ¿Y el alelo recesivo? S minúscula para la característica rugosa, exactamente. Entonces, no es que se pierda esta característica rugosa, simplemente queda oculta, ¿verdad? Muy bien. Y cuando se vuelven a cruzar estas semillas que son heterocigotas, ¿no? Y que todas fenotípicamente son lisas, ¿qué es lo que obtenemos? ¿Qué es lo que vemos de este lado? ¿Qué es lo que se obtiene? un 25% de que pueda ser rugosa, ¿no? Ajá, ¿qué es lo que vemos aquí? Y además, ¿cómo es genotípicamente esta semilla? Homocigoto. Y es recesiva, ¿verdad? Y los otros son heterocigotos y vemos el alelo dominante, que es lo que decíamos, que se expresa tanto en un estado homocigoto, que es esto, como en un estado heterocigoto. Pero entonces aquí vemos que un 25% de estas semillas son heterocigotas, ¿no? Un 25% de estas semillas son homocigotas para este alelo dominante y otro 25% son homocigotas para este alelo recesivo. Este principio de la segregación, aquí, ahí. Okay. Como decíamos, como les había comentado, cada una de estas, cada uno de los gametos que se pueden formar, ¿no? Tiene la probabilidad de recibir uno u otro alelo. Aquí pues tenemos una característica, tenemos dos versiones, entonces los alelos, uno puede tener esta característica dominante lisa y el otro una característica dominante rugosa. ¿Okay? Y esto también aplica cuando encontramos más de una característica que debe ser heredada. Y es lo que vemos aquí en esta imagen. Porque vamos a encontrar ya no solo la textura de la semilla, sino también vamos a encontrar el color de la semilla. ¿Okay? Y aquí podemos ver semillas lisas y de color amarillo, semillas rugosas y de color verde. Y en este caso, por ejemplo, encontramos semillas amarillas y semillas rugosas y aquí encontramos semillas verdes y semillas lisas. Cuando hacemos esta cruza, lo que tenemos que tener en cuenta es que estos alelos o estas versiones de estos genes se segregan de manera independiente uno del otro. Es decir, no siempre vamos a encontrar semillas verdes lisas. Como pueden ver, también podemos encontrar semillas verdes rugosas. Y no va a depender, o sea, va a ser independiente la textura del color. Eso se va a heredar de forma independiente. Cuando se forman los gametos. Y esto lo podemos ver aquí. Aquí tenemos las dos características. Tanto la característica de lisa, con la R mayúscula en este caso, y la característica del color, con la letra Y, por ejemplo, aquí lo vemos en amarillo. Cuando estamos hablando de la minúscula, entonces hablaríamos de verde, y cuando estamos en la R minúscula, estaríamos hablando de la rugosa. Encontraríamos entonces estos dos tipos de genes o de alelos, tanto para la característica rugosa como para lisa, y cuando se van a formar los gametos, recuerden, se van a segregar de forma independiente tanto la textura como el color.
Y por eso es que aquí vemos estas dos opciones. Es decir, en un gameto puede ir esta característica lisa con esta característica amarilla, o en otro podría ir esta característica lisa con una característica del color verde. Ajá. Entonces va a ser independiente la segregación del color respecto al de la textura. Y bueno, aquí vemos las posibles combinaciones que nos puede dar esta segregación independiente. Ajá. En donde un gen no va a influir en la segregación del otro. Y por eso vamos a encontrar tanto semillas lisas como semillas rugosas de ambos colores, verde o amarillo. ¿Preguntas? ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Sí, tú también. Ok. Estas cruzas, cuando estamos hablando de una o dos características, se pueden realizar con los cuadros de Punnett, ¿no? Y en estos cuadros de Punnett, entonces podemos tanto ver los genotipos como los fenotipos, que es lo que veíamos en 2 diapositivas anteriores, que resultan de la combinación de los gametos, ¿no? Después de la fecundación. Y también nos pueden hablar del riesgo de recurrencia. Entonces aquí vemos otro ejemplo en donde tenemos, por ejemplo, las plantas. Vemos que en este caso son plantas de tallo alto, ¿no? O elongado, serían plantas altas. Una de ellas, o ambas, veríamos que son heterocigotas, ¿no? Pero la característica alta es la que está dominando y está denotado con una D mayúscula. En la formación de gametos, en la primera generación, ¿cuáles son los posibles gametos que puede generar estas plantas, estos individuos? ¿D mayúscula y D minúscula? Exacto, puede ser D mayúscula, D minúscula, que recuerden que se van a separar, ¿no? Y lo mismo en este caso, ¿verdad? D mayúscula y D minúscula. Y después, si hacemos este cuadro de Punnett, ¿cómo quedaría? Ustedes también lo pueden ir intentando en su cuaderno, ¿eh? ¿Qué tendríamos aquí? Ahí tendríamos los gametos, ¿no? De mayúscula y de minúscula. Exacto. Aquí tendríamos los gametos que se generaron. Y de este lado lo mismo, ¿verdad? Sí. Aquí, en este primer espacio, tendríamos que tener las dos D mayúsculas, ¿verdad? Sí. Muy bien. En la siguiente. D mayúscula y D minúscula. Ok. Aquí. D mayúscula y D minúscula. Muy bien. ¿Y aquí entonces? D minúscula y D minúscula. Las dos son D minúsculas. Muy bien. A ver, permítanme. A ver, Valeria. Ella es Valeria. Entonces, con estas cruzas, con estas combinaciones, genotípicamente, ¿cuál es el resultado? Pues que 50% van a ser heterocigotos, Ajá. 25% dominantes y 25% recesivos. ¿Pero qué? Esos dijiste que son heterocigotos, ¿no? O sea, está bien. Pero estos que son dominantes y recesivos, ¿qué son? Genotípicamente. Homocigotos. Homocigotos, ¿verdad? Y Jimena, fenotípicamente, ¿cuál es la característica que estaríamos observando? ¿Qué características estaríamos viendo? Ah, no está. Ok. Bueno, levantó la mano. Miguel. Fenotípicamente, entonces.
Fenotípicamente el 75% serían dominantes, que es tallo alto, y el 25% sería recesivo, que sería tallo bajo o corto. Sí, o corto, exacto, o una planta enana, ¿no? Que también así decía. Ok, muy bien. Esa sería una de las formas en las que podríamos sacar, al cruzar, sacar los alelos, perdón, los posibles gametos que se pueden generar en estos individuos cuando se conoce, pues, la característica. Aquí está. Muy bien. Y lo mismo ocurriría cuando tenemos más de una característica que les decía, ¿no? Aquí cuando tenemos semillas redondas, lisas o de color verde y también rugosas. Primero lo que tienen que hacer es sacar estas posibles combinaciones. Recuerden que estos alelos se van a separar de forma independiente, ¿no? Primero, como dije, sacan cuáles son los posibles gametos que se pueden formar, ¿no? En ambos casos, en ambos padres, y después inician las combinaciones para poder determinar las características o las posibles características de la siguiente generación. Bien, entonces aquí vamos a ver un ejemplo también rápidamente con los cobayos. Y aquí lo que se va a heredar es el color del pelaje. Entonces tenemos que genotípicamente un homocigoto que da un color oscuro y está denominado con la D mayúscula, mientras que un homocigoto para el color claro, y aquí lo vemos con una D minúscula. Entonces, en la formación de gametos, si lo pueden ir haciendo, por favor, en la generación de gametos, ¿cuáles son los posibles gametos que se van a generar? D mayúscula y D minúscula. Solamente hay dos, ¿verdad? D mayúscula y D minúscula. Muy bien. Y después, para hacer esta combinación o este cruce, ¿qué es lo que obtendríamos? Joshua. Obtendremos la combinación de D mayúscula con D minúscula y serían heterocigotos. Serían heterocigotos. ¿Qué más? Se lleva a cabo dominantes. Muy bien. ¿Dominantes para qué característica? Oscuro. Exacto, para los oscuros, ¿verdad? Todos entonces serían oscuros. Todos estos individuos que resulten de la combinación de estos homocigotos sería oscuro. Y entonces tendremos un genotipo heterocigoto. Cambia. Ok, bueno, vamos a continuar. A ver aquí en este ejercicio. Fíjense, dice, el color castaño es un alelo dominante respecto a los ojos azules. El color de ojos castaño es un alelo dominante respecto a los ojos azules. Una mujer de ojos castaños, cuyo padre tenía ojos azules, se casa con un hombre de ojos azules. ¿Cuál sería el posible color de los ojos de su hijo y las probabilidades de cada caso? A ver, saquen su libretita, su lápiz. Y entonces, primero, ¿cuál sería el posible genotipo de la mujer? A ver, Sofía. De la mujer sería heterocigoto dominante porque dice que su padre tenía ojos azules, entonces pues le heredó como esa característica recesiva, pero tiene ojos, lo que se expresa son los ojos castaños, que es dominante, entonces podría ser heterocigoto dominante, ¿no? Ok, a ver, entonces fíjense, vamos a poner la A para el color café, ¿no? Mayúscula, y la minúscula para el color azul, ¿no? Ok, si ella fuera heterocigota, tendría dos posibilidades de sus alelos, ¿no? Algún alelo podría ir con el dominante y otro con el alelo recesivo, que en este caso es para el color azul. Ok. ¿Cuál sería el genotipo del esposo, entonces? Homocigoto recesivo. Sería un minúscula. Homocigoto recesivo. Ay, ¿qué pasó aquí? Sería, exacto, minúsculas, ¿no?
Muy bien. Entonces, si se cruzan, ¿cuáles son las posibles combinaciones? A ver, levantaron la mano. Ah, ya la bajaron. A ver, Mónica, primero. ¿Cuáles serían esas posibles combinaciones? La primera sería mayúscula y A minúscula. Ajá. Hacia el lado A minúscula y A minúscula. Uh-huh. Muy bien. ¿Y abajo qué vemos? A mayúscula y A minúscula y de nuevo A minúscula y A minúscula. Uh-huh. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el posible color? ¿Cuál sería el posible color de ojos de su hijo o de su hija? En el... Ay, perdón. Adelante, Moni, perdón. Adelante, Mónica. Pues en la mitad de los casos sería un tono castaño y en el otro 50% sería azul. Podría ser azul, ¿verdad? Entonces, el 50% podría ser castaño, como ustedes lo mencionan, o el otro 50% podría ser de color azul. Ok, muy bien. Entonces, con esto, quiero que ustedes se queden con esto de qué es un heterocigoto, qué es un homocigoto, podría ser un alelo recesivo, cuál podría ser un alelo dominante. Recuerden, ¿cuál sería una de las características de un alelo dominante? ¿Cuándo se expresa? ¿En qué momento? Siempre, aunque sea heterocigoto. Cuando está en estado heterocigoto o en estado homocigoto. Muy bien. ¿Y en el caso de un alelo recesivo? Solo en homocigoto. Solo en estado homocigoto. Muy bien, correcto. Muy bien. Además de estos dos, de la dominancia o de la recesividad, vamos a encontrar otra característica, otra forma de expresión de estos alelos, que también se le conoce como alelos codominantes. En este caso se habla que primero debe haber más de un alelo, más de un tipo de gen que codifique para una característica, ¿ok? Y cuando hablamos de alelos codominantes, hablamos de que se expresan ambas características. Y un ejemplo es el grupo sanguíneo, donde encontramos el alelo A, el alelo B, pero también podemos encontrar la combinación de A-B. Y en este caso es codominancia porque ambos se están expresando. Uh-huh. También vamos a encontrar la dominancia incompleta. En este caso se observa cuando hay alelos múltiples, es decir, más de 2 alelos, y se expresan ambas características, pero a un nivel intermedio. Entonces aquí tenemos el ejemplo de flores rojas con flores blancas y no encontramos ni solo flores rojas ni solo flores blancas, sino encontramos un fenotipo intermedio que sería esta flor de dominancia incompleta, que sería esta flor rosa, porque es intermedio entre ambos fenotipos, ¿no? Que sería rojo o blanco. Y en el caso de la codominancia, sería que ambos se estén expresando, tanto el rojo como en el caso del blanco. Pero aquí vemos una dominancia incompleta, porque es intermedio. Ok. Esta definición de heterocigoto compuesto o de doble heterocigoto quizá quede más claro cuando ya se hablen de las enfermedades, pero vamos a encontrar algo que se llama heterocigoto compuesto, en donde el alelo está mutado en diferente posición. Y aquí lo que vemos, por ejemplo, es el gen para una proteína que es un canal y que es ZFR. Lo que quiero mostrarles es que en el caso de un padre, por ejemplo, que vemos en A, tiene una cierta mutación. En el caso de la madre, por ejemplo, que vemos aquí en B, tiene otra mutación, pero en el mismo gen. Entonces, por eso hablamos de un heterocigoto compuesto, porque tienen mutaciones en diferentes sitios. O sea, podríamos pensar que esta mutación está en el exón 1 y quizá esta mutación está en el exón 5 del mismo gen. Ajá.
y ahí hablaríamos de un heterocigoto compuesto. En el caso de un doble heterocigoto, hablamos de que las mutaciones están en dos loci diferentes, lo que haríamos referencia a dos genes distintos. Estos loci pueden estar en el mismo cromosoma o en diferentes cromosomas. Y es lo que veríamos aquí. Bueno, aquí tendríamos estos padres, que cada uno de ellos tiene una mutación en diferentes genes. Pero en este caso, este individuo, que es una mujer, sería un doble heterocigoto porque está heredando las dos mutaciones en diferentes genes. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No, doctora. No, gracias. Okay. Sí queda claro esta parte de la segregación independiente, ¿verdad? De los, pues de las características. Sí. ¿Sí? A ver, entonces, ¿a qué hace referencia? Rápidamente, con sus palabras, Fátima. Pues hace referencia a los cambios que se están dando, pues, en una familia, ¿no? Por así decirlo. ¿La segregación independiente? Michelle. O sea, tenía entendido que es cuando que los alelos puedan tener dos o más genes diferentes, pero que se van a repartir de forma independiente, o sea, no van a afectar, como hablábamos, sobre color y textura. Ok, exacto. La segregación independiente sería que el color y la textura, por ejemplo, de la semilla, se van a segregar de forma independiente. O sea, no vamos a encontrar solo semillas lisas verdes o solo semillas lisas amarillas, ¿no? Podemos encontrar la combinación. Recuerden que las versiones de un gen, a eso es lo que se le conoce como alelos. Muy bien. Entonces vamos a entrar a hablar rápidamente de árbol genealógico. Okay. El árbol genealógico es la representación gráfica, aquí sí, de la historia de salud de la familia. Y también nos muestra las relaciones genéticas. Y es una herramienta fundamental en la práctica de la genética médica. Estos árboles tienen una simbología estandarizada, ¿sí? Con la intención de que cuando cualquiera de nosotros pueda encontrar un artículo y observar esta genealogía, este reporte, pueda entender a qué hace referencia cada uno de los símbolos. Y es de lo que vamos a hablar en este momento. Este artículo se los voy a subir en el aula para que ustedes lo revisen con más detalle, pero como pueden ver es del 2008. Entonces vamos a encontrar que para denotar a las mujeres vamos a utilizar círculos, mientras que a los varones cuadrados. Cuando no se conoce el sexo, entonces se utilizan rombos. Cuando los individuos están afectados por algún padecimiento, pues se rellena ya sea el círculo o ya sea el cuadrado, según corresponde al sexo. Cuando hay una pareja, se utiliza una línea vertical para unirlo. Y cuando estos individuos tienen algún parentesco, que son consanguíneos en este caso, se utiliza una doble línea. También vamos a encontrar esta línea, bueno, vamos a encontrar a los hijos, y estos hijos se deben numerar dependiendo del tiempo en el que nacieron. O sea, aquí evidentemente nació primero este varón, después nació esta mujer, después el tercer hijo fue esta mujer, ¿no? También, bueno, vamos a ver ahorita más a detalle, pero también vamos a encontrar cuando se hace referencia a gemelos, ya sea homocigotos o disigóticos. Bueno, aquí también, bueno, antes de seguir aquí, quiero comentarles que las generaciones se enumeran con números romanos. Aquí lo vemos, generación 1, generación 2, generación 3, generación 4. Y los individuos también se van a enumerar, pero con números arábigos. Individuo 1, 2, 3, 4, aquí sería 5 y aquí sería 6. ¿Ok? Entonces vamos también vamos a encontrar que cuando no conocemos el número por ejemplo, de individuos de sexo masculino o femenino, y para no poner toda
hacer muy grande este árbol, pues se puede denotar aquí con el número dentro. Si sabemos que hay 4 masculinos, pues aquí se coloca, si hubiera 3, pues se coloca el número 3 o número 2, ¿no? Dependiendo. También vamos a encontrar al probando, que sería este este individuo que está afectado. Ajá. Cuando alguien fallece, entonces se le coloca una línea en diagonal, y cuando hay portadores, vamos a tener o se va a denotar con un punto en el centro. Vamos a ver. Aquí, como ya dijimos, en el caso de los hombres es un cuadrado, en el caso de las mujeres un círculo, cuando no se conoce es un rombo. Se puede incluir la fecha de nacimiento, que aquí se denota con la B de born, la edad, son 30 años, o en este caso serían 4 meses. Cuando se rellena, dijimos que es porque estos individuos están afectados. Pero también podemos encontrar, si se conoce, que estos individuos puedan tener más de un padecimiento. Y en este caso, cada uno de los padecimientos que puedan tener, se le tiene que poner una simbología. Por ejemplo, en este caso, el gris, en esta mujer, podríamos hacer referencia a que tiene diabetes, ¿no? Quizá estas líneas verticales, que tiene asma, no lo sé. Y en el caso de esta de color negro, podríamos pensar que tiene cáncer, ¿no? Y no sé, las líneas verticales, pues algún otro padecimiento. O sea, lo importante es que cada uno de los padecimientos tenga su simbología. Y también se va a colocar, obviamente, al final del árbol, ¿no? A qué hace referencia cada una de estas simbologías. Cuando se conoce, ya dijimos, el número de individuos, aquí tenemos 5 hombres, 5 mujeres, o si no los conocemos, el sexo, pues también se coloca este número. Esto puede variar, evidentemente, pueden ser 3, pueden ser 2, pueden ser 8. Si no se conoce, entonces se le coloca con una N. Aquí, como dijimos, una línea en diagonal denota el momento de fallecimiento. 35 años, 4 meses o en los 60. El consultante es el individuo que acude a consulta. El probando, como dijimos, es el individuo que está afectado en una familia. Cuando existe una pérdida gestacional mayor a las 20 semanas, entonces se coloca, aquí lo pueden ver, tanto si sabemos que es hombre o mujer, y el momento o el tiempo de gestación, 28 semanas, 30 semanas. También vamos a denotar cuando hay embarazos, pero en este caso estamos hablando de que este producto en gestación, por ejemplo, es un varón, y por eso le ponemos la P, ¿no? De pregnancy, que vemos aquí. En este caso vemos a un individuo del sexo femenino, nuevamente que está en gestación, y aquí pues no conocemos si es un hombre o una mujer. También, si se dan cuenta, aquí tenemos unas líneas en diagonal que denotan que este producto tiene algún padecimiento. Y en este caso, lo que se ve aquí es un cariotipo en donde es un varón que tiene 47 cromosomas y se encuentra una trisomía 21, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si se conocen esos estudios, se tienen esos estudios, pues se debe de colocar. En este caso, este individuo es sano, ¿no? Solamente vemos que es una mujer, 46 cromosomas y bueno, XX. Otros símbolos que vemos aquí es este triángulo denota abortos, ¿no? Pérdidas gestacionales menores a las 20 semanas y aquí se le agrega esa información, ¿no? A las 17 semanas o menor a las 10 semanas. Cuando el individuo estaba afectado, pues nuevamente se rellena este triángulo y cuando no está afectado, pues se deja sin rellenar. Ajá. O también cuando termina el embarazo, bueno, se termina, perdón, y aquí vemos que este individuo estaba afectado, tiene una trisomía 18. O cuando hay un embarazo ectópico. Vean, aquí también se le agrega esto, de embarazo ectópico. Hay otras líneas que tienen también que quedar claras y que siempre se deben de utilizar. Una sola línea que une a estos dos individuos habla de una relación y es una pareja.
tenemos una línea descendente a partir de la cual se van a empezar a agregar a los hijos producto de esta relación. Y como dijimos, primero inicia con el que nació primero, después segundo, y así vamos, ¿no? De izquierda a derecha, diría. Cuando tenemos dos líneas verticales que rompen esta línea horizontal, hablaríamos de que esta pareja pues ya se separó, ya no hay una relación. En este caso, por ejemplo, esta pareja tuvo una hija en común, pero esta mujer, por ejemplo, vemos aquí, tuvo un aborto. Este hombre tiene otra hija. Este hombre se emparejó, es pareja actual de esta mujer, y entre ellos tienen un hijo y otro de sexo desconocido. Como dijimos, para hablar de consanguinidad, vamos a utilizar esta doble línea que une a este hombre y a esta mujer. En las gestaciones múltiples, si son embarazos monocigoto, gemelos monocigóticos, aquí vemos que se unen estas dos líneas verticales. Cuando son dicigotos, no se presentan esta línea vertical. Aquí vemos que no sabemos si son homocigotos o disigóticos, si se le agrega este signo de interrogación. Y dependiendo del número de individuos en este embarazo, pues aquí vemos 3, ¿no? Aquí podría haber otra línea si fueran 4, otra línea si fueran 5. Cuando no se conoce la historia familiar de alguno de los individuos, como pueden ver, se le agrega un signo de interrogación. También tenemos el caso en donde se decide o no se pueden tener hijos, en este caso es por elección, y se le agrega esta línea vertical aquí en la línea descendente. Cuando es por una causa natural, como puede ser azoospermia o endometriosis, la línea vertical es doble, como pueden ver aquí. Y también se denota, se puede referir las adopciones. Cuando en una familia llega un hijo adoptado, se utilizan, bueno, primero para denotar las adopciones se utilizan los corchetes. Después, cuando ese individuo llega a la familia, se utiliza la línea punteada. Cuando este individuo va a dar o es dado en adopción, pues solo es una línea continua. Y en este ejemplo, tenemos a una pareja cuyo hijo va a ser dado en adopción y lo va a adoptar esta mujer, que si ven esta línea, estas líneas, sería la hermana de la madre de ese hijo, ¿sí? ¿Jóvenes? Sí. También hay otras, aquí que se toman en cuenta otros posibles, como ven aquí, escenarios reproductivos. Y vamos a encontrar donadores de esperma o donadores de óvulo. Y vamos a denotarlo con la letra D. En este caso, por ejemplo, esta pareja, hay un embarazo, no conocemos si es un hombre o una mujer, y hubo un donador de esperma. ¿Okay? En este caso, veríamos que esta pareja, por alguna causa natural, no puede tener pues aquí un hijo, y vemos un donador de esperma, nuevamente, para que se lleve a cabo este embarazo. En este caso vemos a una donadora de óvulos, y aquí vemos pues el embarazo. Pero también podemos tener pues un embarazo subrogado, en donde esta mujer va a gestar el hijo, bueno, sí, de esta pareja. En este caso, por ejemplo, vemos también una mujer que es una donadora de óvulos, pero que además, bueno, con los espermas de este individuo, se genera este producto. Pero además, como pueden ver, como lo dijimos, como lo dije, perdón, también va a ser un vientre subrogado. Y en este caso, ¿qué es lo que podemos ver? A ver.
Katia Valeria. ¿No? Mario. Esmeralda. Al menos inténtenlo, ¿nadie? ¿Cuál era su pregunta, ¿En el profesora? 4? Sí, aquí en el 4, en esta, en la B, ¿qué es lo que podemos ver? Estamos hablando de aquí de donadores de esperma, de donadores de óvulos, de vientre subrogado. Aquí, ¿cómo lo podrían interpretar? ¿Es cuando la hermana de la mujer es el que lleva el embarazo? Y además, ¿dona el óvulo? exacto. En este caso, la hermana de esta mujer, ¿no? Que aquí vemos que están unidas por esta línea, va a donar los óvulos, pero además va a ser la que va a llevar el embarazo. Exacto. Y aquí vemos una adopción planeada. Acuérdense que, y les comenté que para hablar de adopciones se utilizan los corchetes. Aquí hay donación tanto de óvulos como de espermas para que se pueda llevar a cabo este embarazo. Y este producto va a ser adoptado por esta pareja. Líneas continuas, línea punteada, perdón. Línea punteada hace referencia a cuando este niño que es adoptado llega a una familia. Una línea continua, pero también acuérdense, los corchetes hace referencia a cuando el hijo va a ser dado en adopción. ¿Sí? Sí. Okay. Sí. También podemos encontrar, también ahí en los árboles, en el árbol genealógico, si ya hay estudios, también se pueden colocar ahí, ¿no? Y se le va a colocar la letra E. Y puede ser, por ejemplo, aquí vemos E1, E2, pueden ser E3, E4, dependiendo con lo que se encuentre. Y también se coloca el resultado de esos análisis, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en este caso de E2, que como lo dice, una mujer de 25 años, se le realizó un análisis genético de DNA para un gen particular, que es BRCA1, y encuentran en una posición particular una inserción, ¿no? Y entonces aquí lo ponen para que se conozca el resultado de esos estudios, de esos análisis. Otro que vemos aquí, dijimos que estos padres son portadores, esto debe ser portadores para alguna mutación, se denota con este punto en medio, pero el hijo está afectado. En el estudio ya se revela cuál es el resultado de ese análisis, ¿no? Una de lesión conocida como delta F508, por ejemplo. O en este embarazo, este producto, que es un niño, como lo veíamos, está afectado. ¿Por qué? Porque el resultado de su cariotipo tiene 47 cromosomas, bueno, es XY, por lo tanto sería un varón, pero tiene un cromosoma extra, y ese cromosoma extra es un cromosoma 18, por ejemplo. Entonces, estos resultados, pues ahí se colocan debajo de ese individuo, cuando se cuenta con ellos. Y entonces, bueno, aquí veríamos un hombre afectado, aquí veríamos una mujer afectada. Como dijimos, se enumeran las generaciones, también les comenté, se enumeran el número de individuo en cada generación. Esta línea que une a estos dos individuos hace relación o hace referencia a que están emparejados, son pareja, la línea descendente, y vienen los hijos que pueden tener, ¿ok? Y vean, aquí lo que les quería comentar es que aquí el consultante, que es el que acude justo a consulta, también es el probando, ¿no?
que es el que está, que solicita además el asesoramiento genético. En este caso, en el caso 2, por ejemplo, el consultante no es el probando. El consultante, aquí vemos que es este individuo, que sería el individuo 1 de la generación 3, que acude porque sabe que o conoce que su tía tenía un padecimiento y pues él quiere conocer los riesgos que puede tener su descendencia. Entonces aquí vemos que este consultante no es el probando y en este caso sí lo es. Jóvenes, ¿siguen ahí? ¿Podría repetir lo de probando? Claro, sí. Mira, aquí en este caso, el probando es ese individuo que va a estar afectado, ¿ok? Puede ser el primer o el miembro de la familia que desarrolla o presenta el padecimiento, ¿no? No necesariamente tiene que ser el consultante. El consultante es el que va, como su nombre lo sugiere, a la consulta, a pedir un asesoramiento. Entonces, si lo vemos aquí, en este ejemplo 2, primero, les mencionaba que este consultante es el que acude a pedir el asesoramiento genético. ¿Por qué? Porque sabe que en su familia hay antecedentes de algún padecimiento, que es en este caso una tía. Esta tía que manifestó algún problema, se le conoce entonces como probando. Es el que va a tener esa manifestación, esa afectación. Y en el caso 1, aquí, el ejemplo es que este consultante además es el probando, que es el que tiene alguna manifestación clínica. Ok, gracias. Yo nada más tengo una duda ahí, porque creo que la P no es necesaria. Simplemente la flechita con el relleno, simplemente denota que es el probando. Y la otra es flechita sin relleno, es el consultante. Entonces la P tampoco es, desde lo que yo me acuerdo, no sé si ha cambiado la nomenclatura, es no necesaria. Ok, no. No, aquí sí viene entonces. Aquí sí viene de este artículo, doctor. No estoy segura si hay una. Sí, está bien. Nos basamos con este artículo, entonces. Tiene razón la doctora. Sí, perdón. Entonces, sí, la P es necesaria, entonces. Pero sí vieron la diferencia, chicos, ¿sí? Uno va a ser enfermo y el otro simplemente va a asesoramiento, como comentó la doctora. Ok, perdón, Janet. Sí. No, al contrario, fíjese, no estoy segura si ya hay un nuevo artículo, ¿no? No, según yo es el más reciente y no ha habido otro. Ajá, no me acordaba de la P. Ok, perdón. No, gracias. Sí, gracias a ti. Jóvenes. Sí. Fíjense. Les vamos a dejar esto de ejercicio, ¿verdad? Ajá, sí, lo que les iba a comentar. Okay. Bueno, entonces, primero les vamos a compartir el artículo en aula para que lo tengan y ustedes lo puedan revisar con más calma. Y se les va a quedar un ejercicio justo en donde ustedes hagan una historia familiar, ¿no? Donde coloquen las generaciones, el número de individuo, al menos 3 generaciones, ¿no? 3 o 4 generaciones sería lo ideal. Y hagan uso de estas simbologías. Sí, se va a calificar que sean al menos 3 generaciones y que sea lo más complejo que se pueda. No solo que pongan femeninos y masculinos. No, tienen que venir afectados. Que sean de la vida, lo más posible a la vida real del árbol de su familia. Si no hay enfermos, pues inventen enfermos. Si queremos que pongan diferentes cosas de esas que la doctora ha descrito. Y va a ser parte de va a ser la práctica de este segundo departamental. Ok, del primero la doctora había dejado ya una práctica. Sí, la extracción de DNA. No sé si vamos a poner una página dentro del aula o que nos lo entreguen solo. Sí, una página, ¿no? Mejor. Sí, yo abro el espacio. Ahí lo agreguen pues de preferencia en PDF, ¿no? Ok. Ajá.
Sí. Y con fechas, no sé qué fecha les dejamos. Sí. A ver. A lo mejor hasta el final, a lo mejor 1 o 2 semanas antes Sí, del ¿verdad? DEPA, ¿no? Para que tengan tiempo. Sí, tengan todo digo, aunque el que lo haga más pronto mejor, porque lo va a recordar más fácil. Ujú. Sí, en este momento no recuerdo cuándo es el siguiente parcial estandarizado, pero le vamos a abrir el espacio con fecha de entrega. Va a aparecer en aula, obviamente. Sí. Una semana antes, ¿no? Para que tampoco Sí, una tengan semana espacio. antes. Ujú, Ajá, de para que estudiar. tengan bastante tiempo y que lo hagan bonito. Va a ser individual, ¿no? Sí. Ok, chicos. Sí, sí, sí. Y ¿Puede recuerden ser a también el uso de computadora las o líneas. De preferencia a mano, ¿no? Ujú. Pero bueno, hay quien le pone colores y todo. Hay unos que los dejan muy bonitos. Ya depende de su imaginación. Ok, y no porque tengan colores van a tener mejor calificación, no. Simplemente vamos a calificar toda la simbología. Ajá, y que lo hagan bien. Ok. Sí, y Sí, En la parte de enfermedades no hay como una simbología así para cada enfermedad, ¿no? Se la inventamos nosotros. No pueden poner ustedes la que quieran. Eso sí, miren, donde está señalando la doctora, ahora cada una de esas simbologías tiene que explicarse en qué consiste, porque si ustedes ponen así, por ejemplo, esa mujer con 4 cosas diferentes y no ponen qué es cada una, no sabemos. Entonces, generalmente eso es importante en el margen inferior de la hoja, en la parte más inferior, ponemos qué significa cada uno de esa simbología. ¿Qué significa el relleno negro, el relleno gris, las líneas horizontales y las verticales? Ajá, por ejemplo, si el negro es diabetes, el gris puede ser hipertensión, las rayas horizontales, qué sé yo, feocromocitoma y las rayas verticales cáncer. Pobrecito, ¿no? Pero le dio de todo. Pero sí, tiene que poner qué significa cada uno, ¿ok? Digo, aquí la idea del árbol genealógico es que es una simbología que representa la historia familiar y muy fácil de interpretar para los que no conocemos a esa familia en ese momento, lo vemos y sabemos rápidamente qué es lo que tienen. ¿Sale? Ese es el objetivo. ¿Sí, chicos? Sí, doctor. Sí, lo más completo que se pueda, se va a calificar eso y que no tenga errores también. Igual pongan mucha atención en las líneas que comentó la doctora. Esas casi siempre se equivocan en estas líneas. Ajá, hay muchos errores luego en eso. Ajá. Tomen en cuenta este artículo que les ha dado la doctora, porque algunos ponen las líneas mal. Ajá. sí, otra cosa, por ejemplo, para denotarlos a los portadores, que es con esta simbología, antes se utilizaba como la mitad, ¿no? O sea, se rellenaba la mitad del círculo o del cuadrado, por ejemplo, Sí, ¿no? sí. Pero ahora, ajá, se Sí, denota con antes era la mitad normal y mitad rellena para portadores de las autosómicas recesivas. Para las ligadas al X siempre se ha usado el puntito, pero creo que ahora ya, según este artículo, que es el más nuevo, ya todos los portadores son con el puntito, sea autosómicos o ligados. Y no confundir con los que son asintomáticos, que viene despuesito, ¿sí? Eso también siempre lo confunden. Ajá, no es lo mismo portador que asintomático o presintomático. Ajá, los presintomáticos son aquellos que todavía no manifiestan, pero muy probablemente lo hagan, ¿sí? Sí, chicos, como en el cáncer de mama, que viene en el ejemplo, el BRCA1. Y el asterisquito también, ¿no? El asterisco que viene ahí también denota que se hizo algún estudio. Y ya abajo ustedes lo especifican con la E. Pueden poner las E que quieran y lo que significa cada una al lado. Generalmente abajo de la persona a quien se le hizo. O sea, viene bastante bien el artículo en estos cuadritos. Sí, muy bien explicado. Y en lo que yo sepa, no ha salido ningún otro. Okay. Sí, se los vamos a compartir entonces para que ustedes lo tengan y lo revisen, ¿sí? Y se apoyen para elaborar su árbol.
como dijo el doctor, pueden usar a su familia como un referente y también si no hay un padecimiento, pues invéntenlo, ¿no? Sí, puede ser familiar o ustedes inventen el árbol, no hay ningún problema. Okay. Bueno. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes? Creo que no. No. ¿No? Bueno. Entonces todavía tenemos tiempo. Vamos a hablar de las generalidades de los patrones de herencia. Y ya, pues quizá mañana vamos a empezar con los cuadros clínicos, ¿sí? Pero ahorita vamos a hablar de las generalidades. Entonces, en este primer bloque vamos a hablar de la herencia autosómica dominante, de la herencia autosómica recesiva, también dominante y recesiva ligada a los cromosomas sexuales, bueno, particularmente cromosoma X. Entonces, también comentarles que hay una base de datos que se conoce como OMIM. Ahí se encuentran diferentes enfermedades, bueno, se llama OMIM por Online Mendelian Inheritance in Men, ¿ok? Como pueden ver aquí, ustedes pueden encontrar una gran cantidad de padecimientos, de desórdenes o de enfermedades genéticas. Lo saqué el año pasado, quizá habría que modificarlo, la verdad no lo sé, pero se han reportado aproximadamente 3.900 enfermedades con un patrón de herencia mendeliana. En esto de herencia mendeliana, como decíamos, también se le conoce como herencia monogénica, en donde hay un gen afectado, pero que además podemos, gracias o con ayuda de estos árboles genealógicos, pues determinar la herencia que lleva, que puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada a los cromosomas sexuales. Entonces, para ponernos en contexto, recordemos que en el núcleo de nuestras células se encuentran los cromosomas, que del cromosoma 1 al cromosoma 22 se le conoce como cromosomas autosómicos, mientras que el par sexual, bueno, puede ser XX o XY, ¿no? Entonces, cuando algún alelo o algún gen que está mutado se encuentra dentro de estos cromosomas autosómicos, está presente en estos cromosomas autosómicos, decimos que es una herencia autosómica. Puede ser dominante o puede ser recesiva. Cuando este alelo o estos genes se encuentran dentro de los cromosomas sexuales y están afectados, entonces hacemos referencia a que es una herencia ligada a cromosomas sexuales. Entonces, vamos a ver. En el caso de la herencia autosómica dominante, primero, pues, ya como dijimos, estos genes están presentes en alguno de los cromosomas que va del 1 al 22. Y si es dominante, es porque se va a expresar tanto en un estado homocigoto como en un estado heterocigoto. Va a presentar ciertas características este tipo de herencia autosómica dominante. Primero vamos a ver que tiene una transmisión vertical. Esto hace referencia a que ese fenotipo patológico aparece en cada generación. Y es lo que vemos aquí con este árbol. En esta primera generación vemos a este individuo afectado. En la segunda generación también vemos a diferentes miembros afectados. Y lo mismo en la tercera generación. Entonces, por eso se dice que es una transmisión vertical. Otra cosa, como podemos ver aquí, es que tanto mujeres como hombres se van a ver afectados. Este padre tiene tanto hijas como hijos afectados con un padecimiento. También vemos que estos padres tienen el 50% de probabilidad de transmitir la enfermedad. Recordemos que si este individuo fuera un heterocigoto, tendría un alelo dominante y un alelo quizá recesivo, un alelo sano, un alelo mutado. Y en el momento de separar esos alelos, entonces el 50% podría ser heredado, que está mutado, y el otro 50% también podría ser heredado y podría estar sano, porque vemos este individuo tiene también hijos sanos.
Bueno, aquí tenemos un hijo y aquí tenemos una hija, ¿no? Y como dijimos, se manifiesta en heterocigotos. Otra cosa que vamos a ver o que se puede presentar es que puede haber mutaciones de nuevo, mutaciones nuevas, en individuos que no estén afectados, pero pueden tener hijos afectados. Y esto ya lo vamos a ver más adelante con un ejemplo para que quede claro. Bueno, aquí, entonces, en estas generalidades, ¿preguntas? No. ¿No? Ok. Entonces recuerden, hombres y mujeres afectados, un padre afectado tiene el 50% de probabilidad de heredar la condición. Hombres y mujeres por igual se van a ver afectados. Y este fenotipo va a aparecer en cada generación. Okay. Gabriela. Y bueno, aunque no lo expresen, también pueden ser portadores, ¿verdad? O sea, las generaciones que no lo tienen como, bueno, que no presentan así como dicha alteración, nada más van a ser portadores, ¿verdad? Pero entonces ahí no estaríamos hablando de este patrón de herencia. Cuando es portador, estaríamos hablando de que ese individuo, por ejemplo, estaría en un estado heterocigoto, ¿no? Pero su alelo normal, digamos, va a estar enmascarando a este alelo mutado, ¿no? Sí. En este caso... No nos gusta hablar de portadores aquí. Es una persona a lo mejor que tiene la mutación, pero que no expresa la enfermedad, es diferente. Y es un concepto que se va a ver ahorita. Pero no nos gusta hablar acá de portador para Gabriela. Pero Okay, creo que entiendo, creo que es la definición de penetrancia, ¿no? Yo creo que sí. Que se va a tocar más adelante, Gabriela, para que lo entiendas. Sí, gracias. De nada. Okay. Bueno, entonces, okay. Y aquí veremos un ejemplo en donde está un padre afectado, ¿no? Que lo denotamos con este color rojo, y se empareja con alguien que es sano, ¿no? Y no tiene ninguno de estos, alelo afectado. Entonces recuerden la probabilidad o más bien el tipo de gametos que puede generar. Uno de ellos, de esos gametos, puede llevar este alelo afectado, el otro va a ser sano, y en el caso del que no tiene ningún problema o que no está afectado, pues ambos gametos van a ser pues sanos. Va a haber la posibilidad, o vamos a ver aquí este emparejamiento, o de cómo podrían quedar después de una fertilización, y vemos que hay un riesgo de que 50% pueda ser o hereden este alelo afectado, y otro 50% de que sea sano. Ok. Y bueno, aquí es un ejemplo en donde tenemos, en este caso, un padre afectado, que lo vemos aquí, perdón, no afectado, que está aquí marcado con este varón, y una mujer que sí está afectada, ¿no? Y que está marcado con este color azul. Como estamos hablando de una herencia dominante, ¿no? Este alelo que va a estar mutado se denota con la letra mayúscula A, y el alelo que va a estar normal es con la letra minúscula, en este caso una A minúscula. Entonces, en el caso del progenitor afectado, en este caso es un heterocigoto, pues ya habíamos comentado que pueden generar dos tipos de gametos, tanto para el alelo afectado como para el alelo normal. Y en el caso del progenitor normal, pues ambos gametos llevarían el alelo normal. ¿Cuál sería el resultado de esta combinación? No sé, a ver, Edna, apareces aquí en la lista. ¿Qué es lo que podríamos ver?
Pues sería el 75% de heterocigoto dominante y el 25% de homocigoto recesivo. A ver, hagámoslo aquí. Tendríamos A minúscula y A mayúscula, porque decías que el 75%. Y aquí tendríamos las dos A minúsculas, ¿no? Aquí, ¿qué veríamos? Sería otro cigoto heterocigoto dominante. Sería mitad y mitad entonces. Ajá. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que alguno de sus hijos, o su primer hijo, o su segundo hijo, porque esto es lo mismo para cada embarazo, o sea, el mismo riesgo, tuviera alguna condición por la que esté afectada esta mujer? ¿Cuál sería entonces? El 50%. El 50, ¿verdad? No el 75. El 50% de probabilidad de que se herede ese alelo mutado o de riesgo. Y que entonces su descendencia esté afectada. Y otro 50% de que sea normal o de que sea sano. Ok. Y esto es lo que veríamos aquí. Solo para, o sea, no, y algo que es importante es que este riesgo, cuando tenemos un padre o una madre afectada, se calcula para cada embarazo, ¿no? Aquí solamente es como para ejemplificar que hay un 50% de probabilidad de tener individuos afectados y otro 50% de probabilidad de que sea individuo sano. Ajá. Y recuerden que es independiente de sexo, tanto hombres como mujeres se van a ver afectados. Ok. Entonces, para que esto se dé, esta dominancia, existen al menos dos mecanismos de esta dominancia, que puede ser una dominancia negativa o una ganancia de función. Recordemos que estos alelos de los que hemos estado hablando, estas versiones también, finalmente son genes y en algunos casos van a dar origen a algunas proteínas, ¿no? Entonces, en la dominancia negativa, tenemos que una proteína, la proteína que está alterada, causa un fenotipo patológico. Y esto puede ser por interferir con la función del alelo normal. Y este ejemplo que vemos aquí, tenemos una proteína que se codifica por uno de los alelos, ¿no? Quizá el materno, y la otra por el alelo paterno. En este caso, la que está mutada es el del alelo paterno. Al interactuar con la proteína normal, pierde la función y ya no lleva a cabo la función normal. ¿Okay? Entonces, esta sería una dominancia negativa. Pero también puede haber una ganancia de función, en donde la proteína que está mutada, o sea, la que da origen a este alelo que está mutado, puede acentuar una o más de sus propiedades. Esto es decir, tener una mayor actividad, y en este caso que vemos aquí es una actividad independiente del ligando. El ejemplo, este es un receptor, ¿ok? Cuando este receptor, o para que se active, requiere primero que llegue su ligando. Cuando hay una ganancia de función, lo que quiere decir es que aún en ausencia de ese ligando, esta proteína puede estar activa, mantenerse encendida. Otro ejemplo podría ser en el caso de los genes, de los oncogenes, por ejemplo, ¿no? Que a pesar de que hay más bien que su función se vea activada siempre y por lo tanto promueva la proliferación, ¿no? En el caso de que hablemos de un oncogen que participa en el ciclo celular, ¿okay? A pesar de que no existan esas condiciones que lleven a su activación. Y en este caso, como les decía, el ejemplo es que este receptor actúe incluso independiente del ligando o de esa señal que le diga enciende y se mantenga encendido durante un mayor tiempo o de manera constante. Entonces, esos serían dos mecanismos por lo que se puede dar esa dominancia.
en donde a pesar de tener ese alelo, el alelo sano o esa versión normal, no sea suficiente para tener un fenotipo normal. Ok, nada más una cosita ahí, chicos, perdón, doctora, nada más que agregar otro mecanismo, el de la haploinsuficiencia. Sí, la haploinsuficiencia quiere decir que el alelo que está mutado no produce la proteína, mientras que el otro alelo sí la produce normal. Pero bueno, la mitad no es suficiente para cumplir con la función normal. Sale ese mecanismo agregando a estos dos, se le conoce como haploinsuficiencia. También es importante para este tipo de herencia. ¿Sale, chicos? Ok, Sí, perdón, correcto. doctora. Sí, adelante. No, al contrario. Y no recuerdo, creo que era Montserrat, que justo preguntaba, ¿no? Sobre un concepto que es... Gabriela, creo Gabriela. Gabriela, sí, perdón, Sí. Gabriela. Que es penetrancia. En este caso, este concepto es, o hace referencia a la porción o el porcentaje de individuos que presentan una mutación patológica y que pueden tener o no manifestaciones clínicas de esta mutación. Entonces, y se encuentra o se puede observar una penetrancia completa o una penetrancia incompleta. En el caso de que tengamos una penetrancia completa, entonces cada individuo que tenga el alelo afectado va a presentar ese fenotipo, ¿no? Asociado a esa mutación. En el caso de la incompleta, individuos que presentan ese alelo mutado podrían no desarrollar el fenotipo. Y en este ejemplo que vemos aquí, de los 6 individuos que tienen ese genotipo, que se denota con la A mayúscula y la A minúscula, de esos 6 individuos, 5 tienen las manifestaciones clínicas y uno de ellos pues no lo tiene, es este individuo. Entonces hablaríamos de que la penetrancia es del 83.5% aproximadamente. Gabriela. Sí, muchas gracias. Okay. ¿Sí quedó claro, chicos? Ahora, ¿qué tal si cuando yo digo que tengo una penetrancia del 100%, qué significa, chicos? ¿Quién me puede decir? ¿La enfermedad se va a presentar en todos los individuos? En todos los individuos que qué. O sea, tienes que decir algo más. Que presentan el genotipo. Exacto, que tienen la mutación, ¿no? En este caso. Ajá. Entonces, todos los individuos que tienen la mutación tienen la enfermedad. Es una penetrancia completa o del 100%. Y si yo digo que tiene 70% de penetrancia, ¿qué significa? Es que el 70% de los individuos que tienen la mutación la van a presentar, ¿no? Ok, y hay un 30% que no. Ok, entonces a eso es lo que a lo mejor yo creo que decía Gabriela, ¿no? Es como un portador entre comillas, pero realmente sí tiene la mutación, pero no la expresa. Ahora, para agregar algo más, no solo es que no la expresa, sino también la puede pasar a su descendencia. Ajá, entonces la puede heredar. Ajá, la doctora lo está señalando. Ajá, ese individuo que está ahí como consultando, yo creo, ¿verdad? Porque no trae la P. Ese individuo, pues a lo mejor tenía la duda de que tiene un hijo afectado, una hija, pero que él no presenta la enfermedad. Pero entonces es una penetrancia incompleta. Ajá, él tiene la mutación, como pueden ver, por la A mayúscula, pero no manifiesta la enfermedad, pero sí la puede heredar a sus hijos. Entonces, chicos, para que sea una persona totalmente sana, debemos esperar al menos 2 generaciones sin la enfermedad.
¿sí? A veces puede saltar una generación, a eso se le conoce como no penetrancia, pero no es portador, sino sí la tiene, pero no la expresa, ¿sabes? Así es como se debe decir. ¿Ok, chicos? Sí. Sí, muchas gracias. Ok. Gracias, doctora, perdón. Ajá. Ok. A ver. Otro fenómeno que se puede observar, ¿no? Es algo que se conoce como expresividad variable. Y aquí hablamos del grado de severidad de la expresión de un fenotipo entre los diferentes individuos. Y bueno, en este caso, no solamente se presentaría en enfermedades autosómicas dominantes, sino en cualquier tipo de herencia, en cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo algunos individuos pueden presentar de forma severa algún padecimiento, otros pueden tener una presentación intermedia y otro pues mucho más atenuada, ¿no? Esto hace referencia a la expresividad variable. Okay. Otro concepto que ustedes va a quedar claro cuando se hable de las manifestaciones clínicas es la pleiotropía. Pleio habla de muchos efectos, ¿no? Trópico. En este caso, alguna mutación provoca múltiples efectos en el organismo, ¿ok? Un gen con una mutación va a dar diferentes características. Y esto se va a observar tanto en síndrome de Marfan como en neurofibromatosis, que son parte de los cuadros clínicos. Y otro es la heterogeneidad, aquí alélica. En este caso, tenemos un mismo locus o un mismo gen. Y dependiendo del sitio de la mutación, entonces las manifestaciones clínicas serán distintas. Aquí está este gen, da como resultado o su producto es un receptor que está en membrana. Si tenemos mutaciones en esta región extracelular, se puede manifestar con hipoacondroplasia. Si tenemos aquí una mutación muy particular, también en esta región extracelular, se puede encontrar o se va a manifestar la acondroplasia o da origen a acondroplasia. Si estos cambios ocurren en la región intracelular, por ejemplo, se puede manifestar con displasia tanatofórica. ¿Okay? Bueno, aquí vemos de tipo 2, pero también se puede generar displasia tanatofórica tipo 1. Hablamos de un mismo alelo con mutaciones en diferentes sitios. Y las manifestaciones clínicas van a ser diferentes. ¿Ok? Muy bien. Otra es heterogeneidad de locus. En este caso, mutaciones en diferentes loci, en diferentes genes, nos pueden dar la misma enfermedad. Y el ejemplo que muestro aquí es hipercolesterolemia familiar. En este caso, distintos genes, distintos productos proteicos también van a participar, pueden estar mutados, o sea, no todos a la vez, uno a la vez. Puede ser el receptor para LDL, también puede ser que se mute el gen para la proteína ApoB o para otra sinasa. Ya sea que la mutación en este receptor o en ApoB o en esta sinasa nos puede dar como resultado la manifestación de hipercolesterolemia familiar. Y esto es porque cada uno de estos productos proteicos pues va a participar en la toma y procesamiento de colesterol. Y eso es heterogeneidad de locus. Y bueno, dentro de los cuadros clínicos, en el curso se revisa acondroplasia, síndrome de Marfan, la hipercolesterolemia familiar y neurofibromatosis tipo 1. Que eso es lo que se verá en la siguiente clase. Ok, chicos. Eso lo vamos a ver el día de mañana, muchachos, para que ustedes lo estudien. Ok, hay varios libros
recomendados, el Thomson, Victoria del Castillo. Ok, el OMIN que la doctora mencionó, esa es una página en internet. El Gene Reviews,